Hola a todos, aquí nuevamente con Isela. Vamos a continuar con este tema que estábamos tratando con todos ustedes, que es la comunicación no violenta del doctor Marshall Rosenberg. Nos quedamos la vez pasada en el punto número 3, que nos hablaba de la expresión de las necesidades. Y creo que este punto se va a extender mucho, así que saquen su hoja, su pluma, porque nos va a dar muchas distinciones muy importantes el día de hoy. Hola Isela, ¿lista? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo contigo y con tu público. Pues bueno, el programa pasado comentamos, nada más para recapitular un poquito, de las necesidades, que es el tercer componente del proceso de CNV, de comunicación no violenta, que se trata de reconocer el origen de nuestros sentimientos. Cuando un sentimiento está surgiendo es que debajo de él hay una necesidad. Y ya dependiendo de la naturaleza del sentimiento, se puede tratar de una necesidad que está siendo satisfecha o una necesidad que no está siendo satisfecha. Okay. La CNV potencia nuestra conciencia de que nuestros sentimientos son el resultado de cómo nosotros elegimos tomarnos lo que dicen o hacen los demás. Y también de nuestras y nuestras expectativas particulares en este momento. O sea, en pocas palabras, nos invita a asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Ah, ese punto muy importante. Exacto, o sea, lleva a este punto, a sernos responsables. Lo que elegimos, nosotros elegimos cómo tomarnos lo que dicen o hacen los demás. Y también nosotros elegimos nuestras necesidades y nuestras expectativas. Nosotros somos responsables. Okay. Los otros sí puede estimular en cierta forma nuestros sentimientos, pero no es la causa. La causa de nuestros sentimientos siempre está en nosotros, porque nosotros tenemos este poder de elección. Sí, y este es el punto de los ámbitos, que la vez pasada también lo tocamos, cómo viene a resaltar este punto, ¿no? De qué manera nos podemos hacer responsables, mantenernos en nuestro ámbito y no tomarlo ni como personal, ni como que lo hacen en nuestra contra, todo lo que los otros hacen, ¿verdad? Los otros pueden hacer, decir, pensar, actuar como ellos decidan hacerlo. Y nosotros quedarnos en nuestro ámbito. Entonces, este punto se me hace súper, súper interesante, así que si nos los puedes... Vamos a ver un ejemplo, si te parece. Sí. Mira, si yo le digo a una persona, cuando la otra noche me enteré que no ibas a venir, me diste un gran disgusto. En esta forma de expresarlo, yo le estoy poniendo a la otra persona la responsabilidad de mi sentimiento. Tú me diste un gusto. La diferencia, por ejemplo, si lo expreso de esta otra manera. Tuve un gran disgusto al enterarme la otra noche que no ibas a venir porque quería hablar contigo ciertas cosas que me están molestando. En esta forma de expresarlo, yo estoy tomando la responsabilidad del sentimiento. Yo tuve un gran disgusto. Estoy observando la situación. Sé que no ibas a venir la otra sin ningún juicio. Y luego yo expreso la necesidad que no está siendo satisfecha. Exacto. Quería hablar contigo ciertas cosas que me están molestando. Es la forma de plantearlo desde la propuesta de la CNV. ¿Verdad? Sí. Totalmente. La diferencia entre hacerme yo responsable de mi sentimiento y mi necesidad en lugar de endosárselo al otro. Ajá, entonces ahí sobresale este punto que dijiste, ¿no? Que detrás de esto hay una necesidad que yo quiero satisfacer, que yo estoy buscando y muchas veces la busco a través de los otros, pero realmente esta necesidad es mía, entonces yo tengo que reconocerla. En el momento de la que reconozco, me hago responsable. Exacto. Wow. Y aquí en este componente de las necesidades hay dos puntos que me parecieron súper, súper importantes y es lo que va a ser un poquito más extenso este punto, pero me
verdad son distinciones que me encantaron y tomen nota porque son buenísimos. ¿Qué pasa cuando recibimos un mensaje negativo? Tenemos 4 formas en las que lo podemos tomar. Primera, culparnos a nosotros mismos o tomarlo de forma personal. Si otra persona me dice, eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida. Desde esta perspectiva, quizá yo le pueda contestar, sí, debería ser más sensible con los demás. Ahí yo me estoy culpando, sí, es mi culpa, sí, me lo tomo personal. Yo estoy tomando como parte de mí este juicio que la otra persona está haciendo sobre mí. Se la estoy comprando, ¿no? Exactamente. Sí. La segunda forma en la que lo podemos tomar es, ok, no me culpa a mí, esa fue la primera. La segunda, al interlocutor. Y nos vamos a ir, las 4 formas, nos vamos a ir con el mismo ejemplo para ver la diferencia de cómo expresarlo. Sí, ¿no? sí. Culpando al otro. Nos vamos a lo mismo. Me dice la otra persona, eres la persona más egocéntrica que he conocido. Desde esta perspectiva, la contestación pudiera ser así de la siguiente forma. No tienes derecho a decirme esto. Siempre tomo en cuenta tus necesidades. El egocéntrico eres tú. Ok, te la he hecho. Exacto. Exactamente. Aquí viene la papa caliente, que es el comentario. Y en la primera forma me la quedo yo, en la segunda te la aviento a ti, ¿no? Ok. Entonces, en estas 2 formas, si lo vemos, estamos saliendo desde un lugar en el que no hay conexión, ni conmigo mismo, porque ni con los otros. Ni con el otro, porque lo estoy culpando. Entonces, cuando estas formas de respuesta nos pueden estar impulsando a un sentimiento de miedo, culpa o vergüenza. Y en definitiva, separación. Hay separación, no hay conexión. Entonces, las otras 2 formas en las que lo podemos tomar, aquí ya vamos a ver cómo nos va a hablar de que estamos saliendo desde un lugar más consciente y de más conexión. Vámonos a la tercera forma, que es percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. Ok. El comentario es el mismo. Si la otra persona me dice, eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida, desde esta perspectiva, desde percibir mis propios sentimientos y necesidades, la contestación pudiera ser, cuando me dices que soy la persona más egocéntrica que conociste en tu vida, me siento herido, porque yo querría que tú conocieras los esfuerzos que hago por tener en cuenta tus preferencias. Aquí estamos aplicando los componentes de la CNV. En la primera parte, cuando me dices que soy la persona más egocéntrica, estamos observando, sin juicio, sin nada. Lo que me estás diciendo esto, y me siento herido, expresando mi sentimiento. Y en la tercera parte de la oración, porque querría que reconociera los esfuerzos que hago, es mi necesidad. La estoy Ok. Y luego la cuarta forma en la que lo podemos tomar es percibir los sentimientos y necesidades del otro, de mi interlocutor. El comentario es el mismo. Eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida. Desde esta perspectiva, desde percibir el sentimiento y necesidad de mi interlocutor, quizá una respuesta pudiera ser, ya pudiera ser en forma hasta de pregunta. ¿Eres herido porque necesitas que se tomen en cuenta tus preferencias? Y aquí, aunque nosotros no podemos saber qué exactamente es lo que está sintiendo mi interlocutor cuando me está diciendo, al menos ya me abre la posibilidad. Podemos abordar la conversación desde otra manera, desde esta conexión, y ya de entrada es un regalo que nos estamos dando a nosotros mismos y a nuestro interlocutor, de esta apertura y de esta conexión, y esta es la riqueza que nos deja esta propuesta del doctor Marshall Rosenberg. Empezar, y muchos, fíjate, durante el libro, quizá a lo mejor esto no, en el ejemplo no quede muy claro, pero
gustaría al final redondear con un ejemplo tal cual del libro que pone el doctor Marshall Rosenberg. Él aborda muchos ejemplos reales de cómo aplicó el proceso en conversaciones muy sencillas, muy simples, muy cotidianas, o muy, donde el ambiente es muy tenso por cuestiones políticas y raciales y de todo este tipo. Entonces, puede quedar un poquito más claro, pero la invitación aquí, esta forma de abordarlo con pregunta, es desde esta curiosidad, que esto también en coaching es un básico, entrar desde la curiosidad, incluso con nosotros mismos. Exactamente. Y aquí se me ocurre también, Isela, ahorita que estábamos viendo los ejemplos y cómo vamos separando lo que nosotros sentimos, lo que el otro siente, y no tomarlo personal, ni echarle la culpa al otro, ¿no? Ni echárnoslas tampoco nosotros. Es como en coaching neutralizamos, ¿no? Los pensamientos, los cuestionamos para disolver esa interpretación, esos significados que le estamos dando, y poderlo ver de este lugar más neutral, ¿no? Más auténtico. Entonces, totalmente de acuerdo. Esta herramienta viene como a complementar esa parte cuando no podemos entender, ¿no? Porque, bueno, igual ahorita tú me dices, si no te ha sucedido cuando hacemos sesiones, que a veces las personas no entienden o no alcanzan a entender porque están en su idea de que sí, los otros le están haciendo algo. O de que sí, yo tengo la culpa por ser como soy. Entonces, esta herramienta de cuestionar pensamientos, pues nos ayuda muchísimo, y si tenemos esto muy claro y se lo podemos explicar también a nuestros clientes, pues mucho más claro, ¿no? Sí, porque pasa, y yo creo que nos pasa a todos, porque es parte de nuestra condición humana, estos que tenemos, no vemos, por más que el coach vea las cosas, pues es hasta que la persona, el cliente, lo logra ver, que se disipan esos puntos ciegos. Y esto de entrar desde la curiosidad con preguntas es una manera de abrir cosa. Yo la veo así, como muy amorosa, de respetar el proceso de la otra persona, pero también entrar con esta intención de conexión, pero desde esta curiosidad. Empiezo a preguntar, curiosidad genuina, ¿no? Es abrir los caminos, definitivamente. Buenísimo. Y bueno... fuerza. Perdón. Perdón. Adelante, no, adelante. No, ¿y aquí ya sigue el próximo punto o todavía nos vas a explicar? Nada más un comentario así, muy, muy pequeño. Okay. Más que nada, de empezar por nosotros mismos. Si nosotros no valoramos nuestras propias necesidades, probablemente los demás tampoco lo hagan, porque ni siquiera les estamos dando el espacio de reconocerlas y de expresarlas, y el otro no nos va a adivinar cuáles son nuestras necesidades. Entonces, aquí la invitación es a empezar por nosotros mismos, valoremos nuestras necesidades, nuestro sentimiento y expresémoslo, ¿no? Entonces, solo eso. Muy bien. Vamos a otro punto dentro de este mismo componente de las necesidades, que durante el proceso que vivimos de hacerlos responsables de nuestras necesidades, dice el doctor Marshall Rosenberg, él identificó que podemos pasar por 3 etapas. Así las nombró él. La etapa de esclavitud emocional. Es decir, nos percibimos nosotros como responsables de los sentimientos de los demás. Sí. Que nosotros debemos esforzarnos por hacer felices a los demás. Y eso resulta desgastante. Totalmente. Totalmente. Por eso le llama etapa de esclavitud emocional. Sí, este punto que estás compartiendo ahorita a mí también se me hace muy, muy esencial, porque en coaching también hablamos mucho de las responsabilidades, ¿no? De hacernos responsables de nosotros mismos, y muchas veces no nos queda claro cómo es esto. Exacto, ¿qué es hacernos responsables? Entonces, el primer... que tenemos que cargar con lo de los demás, y ahí lo que has ido recalcando en
en los dos programas, los ámbitos. Los ámbitos. Yo creo que es mi responsabilidad la felicidad del otro. ¿En qué ámbito estoy? Por Dios. O sea, quiero meterme al ámbito del otro. Entonces, okay. Segunda etapa. Okay. La etapa antipática. Aquí ya nos damos cuenta de que estábamos siendo esclavos, que era la etapa anterior. Nos enoja todo lo que nos hemos esforzado tratando de hacernos responsables de la felicidad del otro. Entonces, vamos a tener respuestas como más, por ponerle algún calificativo, como más despectivas o como más de no me importa tanto. Ese es tu problema. Ay, ¿a mí qué? Ese es problema tuyo. O sea, como que pierdes el interés, ¿no? Pierdes el interés realmente en el otro. Y aquí, aunque sí tenemos claro que no es nuestra responsabilidad, pero todavía no sabemos cómo sí ser responsables sin esclavizarnos emocionalmente. Okay. Aquí, hablando de responsable, nos referimos a propiciar esta conexión real con el otro, desde la compasión, de todo esto que se trata la CNV. Entonces estamos como en este punto intermedio, ¿no? Ya me di cuenta que no soy responsable, pero no sé cómo sí serlo sin esclavizarme, ¿no? Todavía ahí en un punto intermedio. Y luego viene ya la tercera etapa, que es la etapa de la liberación emocional. Y pues bueno, nos hacemos responsables de nuestras intenciones y de nuestras acciones. Y desde este lugar, donde ya sabemos que no somos responsables de los sentimientos de los demás, del convencimiento de que no podemos satisfacer nuestras necesidades a costa de las necesidades de los demás. O sea, esto implica expresar claramente cuáles son nuestras necesidades, pero tomando en cuenta la satisfacción de las necesidades también del otro. Ok. La verdadera conexión, no nada más yo cumplir mi objetivo, sí, yo quiero esto, sí, pero también está la necesidad del otro, es cumplir ambas necesidades. Y esto nos lleva al cuarto componente, nos liga al cuarto componente que es la petición y cómo estructurarlas. Ok, sí, aquí lo que iba a decir ahorita que estabas diciendo esto, cuando yo reconozco y sé que no tengo que pasar sobre ti, ¿no? Para poder tener lo que quiero. Entonces aquí se me ocurre esta parte que nosotros también la mencionamos en coaching, que cuando tomas alguna decisión o vas a hacer algo, tiene que ser en bien común. No nomás vas a salir beneficiado tú, sino que vas a salir beneficiados todos los que estén a tu alrededor, ¿no? Así es. Entonces ya va a ser de una parte más auténtica, más responsable, que también pues la responsabilidad nosotros la manejamos como esta habilidad de responder, la habilidad que tenemos de poder gestionar todas estas cosas. Súper bien. Entonces nos decías que cuarto componente, la petición. En este último componente implica lo que nos gustaría pedirle al otro para crear nuestras vidas, las de ambos. Entonces, aquí hay puntos muy importantes al momento de hacer una petición. Y son, el primero, utilizar lenguaje positivo. Es decir, expresar lo que pedimos en lugar de expresar lo que no pedimos. Porque a veces creemos que expresamos lo que estamos pidiendo, pero estamos expresando lo que no queremos o lo que no pedimos. Cuando lo hacemos de forma negativa, es muy probable que la otra persona ponga resistencia o simplemente ni siquiera nos entienda el mensaje. Aquí me pusiste un ejemplo muy bueno. Está padrísimo. Vamos a ver el ejemplo. Una mujer que le dice a su marido, te pido que no trabajes tanto. Así le hizo la petición. Fin de la petición. Pero resulta que después le salió peor a la mujer porque semanas después el marido le comunicó que se había inscrito en un torneo de golf. Entonces ahí quizá el marido ni siquiera le entendió cuál era la petición que le estaba haciendo. Pues él pensó, pues sí, es verdad, a lo mejor, ¿no? Suponiendo, trabajo mucho, voy a trabajar menos, me voy a dedicar más tiempo a mí, me voy a inscribir a un torneo de golf. Pero resulta que lo que la mujer quería era otra cosa. Entonces,
cómo la forma más clara de hacer la petición hubiera sido: me gustaría que al menos una vez a la semana pases más tiempo conmigo y con los niños en casa. Eso era lo que ella quería. Esa era su petición. Entonces pidió lo que no estaba pidiendo y no pidió lo que realmente quería, ¿no? Entonces, ¿cómo puede confundir o tapar en la forma en la que hagamos nuestra petición? Que el otro ni siquiera me entienda o que el otro ponga resistencia. Entonces, es nada más clarificar un poquito más qué estamos pidiendo. Muy bien. Peticiones claras. Peticiones claras y en positivo. Segundo punto. Además de utilizar el lenguaje positivo, que es anterior, que sea una petición concreta, evitando utilizar frases ambiguas, abstractas o vagas, ya que una petición con frases vagas propicia la confusión, ya que la persona que hace esa petición la hace teniendo algo en su mente, pero el interlocutor, el que está escuchando la petición, tiene otra cosa en mente. Entonces, si es la petición, pues se presta a la confusión. Cada quien interpreta lo que trae en su cabeza, en pocas palabras. Vamos a ver un ejemplito. Porque mientras más claros seamos con nuestras peticiones, es más probable que consigamos aquello que pedimos. Exactamente. Por ejemplo, una madre que le hace una petición a su hijo. Le dice: quiero que seas más responsable. Así, nada más. Entonces, a lo mejor el hijo pues, puede pensar, pues yo voy a clases, nunca falto, voy al corriente con mis tareas, saco buenas calificaciones, pues sí soy responsable, ¿no? La mamá quería, sigue las semanas y sigue el pleito, lo que la mamá le puede pedir específicamente puede ser de la siguiente manera: quiero que tu ropa sucia la lleves todos los días al bote de la ropa sucia en lugar de que la dejes tirada en tu cuarto. Esa es una petición clara, no es vaga, no es ambigua y pide claramente lo que quiere. Exactamente. Otro punto aquí importante en la petición es que solicitemos a nuestro interlocutor que nos confirme nuestra petición. El mensaje que estamos transmitiendo, que sí se está entendiendo, que se está captando, y puede ser de diferentes maneras, según el contexto, pero siempre hay que cuidar que sea desde el respeto y desde la empatía al pedirle esta confirmación, para dejarle claro a nuestro interlocutor que si estamos pidiendo esta confirmación, es nada más para comprobar que mi petición la expresé claramente. No, porque se puede prestar a muchas cosas que el otro día, si no soy tonto, ¿cómo que no? O puede prestarse de diferentes maneras, niveles jerárquicos en las empresas, o ante grupos. Puede variar la forma, pero asegurémonos de confirmar que aquel mensaje o aquella petición que estamos dando se entendió como yo lo expresé claramente. Y esto sería como a través de una pregunta. A través de una pregunta, como si quedó claro o me lo puedes repetir. Por ejemplo, a lo mejor entre una maestra y un alumno que hay pues cierta autoridad o eso, un contexto distinto, pues le puede decir la maestra: a ver, repíteme lo que te dije. Entiendo, puede cambiar la forma, pero sí con una pregunta, preguntar si quedó claro o se entendió o yo te quise decir esto, fue lo que captaste. La forma que veamos, aquí también pues el sentido común, cómo se está desarrollando la conversación con la otra persona y el momento en el que estamos. Que realmente hemos sido escuchados, ¿no? Exacto. Es algo que también lo vemos en coaching, en los actos de lenguaje, que el que nos esté escuchando sí nos esté poniendo atención, ¿no? Es uno de los puntos, que no esté haciendo otra cosa para que sí nos esté escuchando, pero aún así nos esté escuchando, pues es confirmar que sí escuchó, y pues para eso son los otros puntos, ¿no? De que
sea muy clara tu petición, que esté en positivo y que estés utilizando un lenguaje más amplio, ¿no? No dejarlo entre bien y mal, quiero y no quiero, sino exactamente especificar qué es lo que quieres, cuál es tu necesidad que tú estás queriendo llenar o sí, resolver, ¿no? Igual resolver una situación y tienes que ser muy clara en esas peticiones. Así es. Y un último aspecto muy importante aquí es que cuando hagamos una petición, es que tengamos bien, bien claro el objetivo del por qué estamos pidiendo. Es influir en la otra persona y que modifique su comportamiento, casi como me salí con la mía. La verdad es que el proceso CNV no es la herramienta. Porque recordemos que la esencia es dar desde el corazón, propiciar estas relaciones de honestidad y empatía. Sí, seguramente al hacer nuestra petición, pues queremos que la otra persona la cumpla. En cierta forma, si hay un interés, volvemos al punto que veíamos anterior, de no pasar por alto la necesidad también del otro. Entonces, siempre se debe mantener esta esencia. Ok, eso de no manipular, ¿no? Lo que exacto, no manipular. Lograr, no querer obtener ciertos resultados de lo que nosotros queremos. Entonces, no. Si el proceso CNV, o sea, sí está pensado para aquellos que quieren que los demás respondan ante una petición, pero sí que esta respuesta de nuestro interlocutor venga desde un lugar de su buena voluntad, de su actitud solidaria y no como respuesta a una exigencia de nosotros. Entonces, es la gran diferencia. Y pues estos serían los 4 puntos, ya con sí, con esto completamos los componentes de la CNV. Y también nos invita el proceso a que lo apliquemos a nosotros mismos, porque muchas veces también ni siquiera somos tan claros con nuestras necesidades, con nuestros sentimientos, con lo que nos pedimos a nosotros mismos, incluso nos exigimos y no nos pedimos. O sea, y creo que este es un primer paso, aplicarlo a nosotros mismos, es observarnos a nosotros mismos libres de juicios, libres de etiquetas, porque a veces nosotros somos nuestros peores jueces y esto puede implicar a lo mejor, o sea, al aplicar este proceso, un perdón hacia nosotros mismos, nos invita a conectarnos con nuestros sentimientos, llegar a nuestras necesidades no satisfechas, hacernos peticiones claras y amorosas. Definitivamente. No desde un tengo que, porque esto me habla de exigencia, sino desde un elijo o decido por respeto y amor a mí mismo. Esta es la invitación hacia nosotros mismos. Eso se me hizo tan interesante platicar de este tema porque se une perfecto a todo lo que nosotros hacemos en coaching. Además, nos lleva a autoconocernos. Esta es una herramienta de autoconocimiento. Y ahorita tú ya lo has mencionado varias veces en el transcurso de los podcasts, la importancia de conocernos a nosotros mismos, la importancia del coaching, que eso es el autoconocimiento. Entonces, y a través del lenguaje, pues es la herramienta primordial y relacionarnos con los demás a través de estas herramientas, pues nos lleva a tener unas relaciones más sanas o sanas, ¿no? Y sobre todo, aunque lo hemos repetido y repetido, con nosotros mismos, ¿no? Que es la base de todo esto. Es el inicio. Entonces, ¿nos vas a compartir un ejemplo? Sí, me pareció bastante bueno este ejemplo porque mucho de la naturaleza humana es, escuchamos una nueva propuesta, por ejemplo, como esto, o a lo mejor algunos de tus escuchas pues ya lo conocían, a lo mejor otros no, para mí era nuevo. Puede haber resistencia, ay, ¿a poco? Suena muy bonito, pero, ay. Aplícalo. Te quiero ver. Entonces, este ejemplo que lo voy a leer tal cual, así, directito del libro, que pone el doctor Marshall Rosenberg, que es algo padrísimo, porque también al final de cada capítulo pone muchos ejercicios, ejemplos prácticos de cómo, fragmentos de conversaciones. Entonces, escuchemos, está buenísimo. Él lo nombró
el disertante más arrogante que hemos escuchado. Y va así. El siguiente diálogo ocurrió durante un taller que estaba coordinando. Al cabo de media hora de haber comenzado mi presentación, hice una pausa e invité a los participantes a expresar su opinión. Uno de ellos alzó la mano y declaró: usted es el disertante más arrogante que hemos escuchado. Cuando alguien se dirige a mí de esa manera, se me presentan varias opciones. Una de ellas es tomar el comentario como una ofensa personal. Sé que hago esto cuando tengo gran necesidad de humillarme, defenderme y poner excusas. Aquí abro un paréntesis, su autoconocimiento. Por Marshall Rosenberg, o sea, él ahí, en medio de esta conversación, tuvo esta capacidad de autoconocimiento y yo reacciono así cuando tengo necesidad de humillarme, de defenderme y poner excusas. Entonces, eso me permitió llegar a una decisión más certera. Continúo con la lectura. Otra opción en la cual tengo mucha práctica es atacar a la persona por el ataque que percibo haber recibido. En esta oportunidad opté por una tercera, centrándome en lo que podría ser la causa de este comentario. Marshall, tratando de adivinar cuál era la observación que hacía esta persona, contesta: su reacción se debe a que me llevó 30 minutos exponer mis ideas antes de darles la oportunidad de hablar. El participante contesta: no, usted simplifica las cosas. Marshall le contesta, tratando de lograr una mayor clarificación: su reacción se debe a que yo no haya mencionado que para algunas personas este proceso puede resultar de difícil aplicación. La persona contesta: no, no a algunas personas, a usted. Marshall contesta: entonces, su reacción se debe a que yo no he dicho que a veces el proceso me resulta difícil. La persona le contesta: correcto. Entonces Marshall responde: usted se siente entonces molesto porque le habría gustado que yo diera indicios de tener problemas con el proceso. A lo que la persona le contesta, después de hacer una pausa: correcto. Entonces Marshall, sintiéndose ahora más relajado luego de haber tomado contacto todos los sentimientos y necesidades de la otra persona, dirige su atención a lo que él quizás quería decir y le pregunta: ¿quiere decir que le gustaría que en este momento yo admitiera que también para mí este proceso significa un gran esfuerzo cada vez que quiero aplicarlo? La persona le contesta: sí. Entonces Marshall, luego de tener claridad sobre sus observaciones, necesidades y peticiones, observa en su interior si está dispuesto a hacer lo que la persona le pide. Y en paréntesis mío personal, esta parte de que él como que va a responder como interlocutor, bien está en este derecho de decidir si quiere ceder a esta petición y está saliendo. Entonces le contesta: sí, este proceso a menudo me resulta muy difícil. A medida que avancemos con el taller, probablemente me escuchen describir diversos incidentes en donde he tenido que realizar grandes esfuerzos o incluso he perdido contacto completamente con este proceso, esta concientización que le estoy presentando hoy. Pero lo que me mantiene en la lucha es la conexión estrecha que establezco con otras personas cuando logro ser fiel al proceso. Y aquí termino el ejemplo. Y me resultó bastante humano, muy humano, porque aquí justamente estamos presentándole a tus escuchas, Angie, esta propuesta que a lo mejor puede haber un poco de resistencia, podemos decir: ay, suena muy bonito, pero ya a la hora de aplicarlo no creo que sea tan fácil. Se da, y la forma en la que contestó el doctor Marshall Rosenberg ante esto, que es el mismo, él revisó su interior, él vio si estaba dispuesto a responder y siguió fiel a estar conectado a la esencia del proceso. Entonces, batallo una vez y batallo 2 veces, 3, 4 veces, sigo intentándolo y me parece muy humano, que es mucho de lo que hablamos en coaching, humanizar a las personas. Sí. Un regalo, me parece un regalo para mí esto.
Y ahorita que estaba escuchando el ejemplo, ya lo había escuchado porque ya me lo habías leído la vez que nos juntamos para hacer lo de la información. Pero ahorita que lo estaba volviendo a escuchar y pude ir viendo los pasos, ¿no? Cómo esto se entra en ti y también tiene que ver contigo y yo me reviso y me analizo y si soy consciente de mí y tengo estas herramientas de autoconocimiento, pues puedo indagar y no reaccionar ante la petición de la otra persona. Y todavía tengo el tiempo de decidir si le voy a dar lo que él quiere, lo que él necesita, o lo voy a contestar desde mi poder, ¿no? Desde lo que yo sé. Y además voy a ser fiel a lo que yo siento, pienso y creo. Entonces aquí aparece esta parte de ser hacemos y pensamos, que es algo que en coaching también manejamos, ¿no? Entonces, es algo que se va aprendiendo. O sea, no queremos que de buenas a primeras nos digan, sí, ya lo vamos a hacer y ya porque Angélica e Isela lo dijeron. No, la propuesta es que lo pongamos en práctica. Es la única manera que podemos saber si realmente nos funciona a nosotros, independientemente si le funciona a otras personas. Lo importante es que nos funcione. A nosotros nos ha funcionado el coaching, nos ha funcionado, que nos ha llevado a encontrar esta otra herramienta que se le une perfecto a lo que nosotros sabemos. Por eso se nos hizo tan importante compartirla, de que es una herramienta más que se une al proceso MMK, a los actos del lenguaje, a todo lo que hacemos. Y pues aquí está, ¿no? La propuesta de que lean este libro, que puedan aplicar estas herramientas y que enriquezcamos nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, que nuestras relaciones sean más placenteras y bueno, todo lo rico de todo esto. Sí, es, Angie, todo se complementa, totalmente. Vamos viendo, lo vuelvo a repetir, como decíamos en el programa pasado, cómo distintas herramientas que te van llegando a lo largo de la vida, vamos viendo que la esencia es la misma y llegamos a un mismo lugar y te invitan a salir desde tu ser y por eso se van sumando y se van complementando y es una sinergia hermosa que van haciendo las distintas herramientas. Es riquísimo. Y pues bueno, como tipo, así nada más un resumencito, el nombre del libro es Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, del doctor Marshall Rosenberg. A las personas que están escuchando les interesa, es una verdadera joya este libro. Oye, Isela, y bueno, ¿nos quieres compartir tus redes sociales? ¿Qué es lo que estás haciendo para las personas que te quieran seguir? Si tienes planes de hacer algo pronto, compártenos. Sí, muchas gracias. Gracias por este espacio. Vuelvo a repetírtelo. Me honra que me hayas invitado a participar en este programa. Aportar un poquito más. Siempre que se pueda aportar algo es maravilloso. Y sí, en mis redes sociales estoy en Facebook como Isela Martínez Coach, en Instagram también como Isela Martínez Coach, correo electrónico iselamartinezcoach@gmail.com. Actualmente tengo sesiones en línea 1 a 1 y estoy próxima, les estoy preparando una clase gratuita que está quedando hermosa, se llama Conocerme para Amarme. Estén atentos de las fechas, será en junio, estén atentos por ahí de las fechas, será totalmente gratuita. Okay. Y ya estaré compartiendo la información precisa en mis redes, ya cuando tenga la fecha exacta, pero estén atentos, muy atentos. Ok, y estaremos compartiéndoles la fecha de tu masterclass, le vamos a poner. Y yo pues súper agradecida que me hayas acompañado, que hayas compartido conmigo todas estas herramientas, me enriquece muchísimo y espero que les haya gustado a todos, que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo y pues nos vemos para la próxima, no nos despedimos. Esto no es despedida, muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bye.